de meternos en esos temas, yo les decía, bueno, es raro lo que pasa, porque está claro, lo digo una y mil veces, este modelo económico, así como está agotado. Ahora lo vamos a discutir con Guillermo Oliveto, con Dante Sica, pero las tres etapas del modelo kirchnerista claramente marcan que esta última etapa, a diferencia de la primera, con altísimo crecimiento, las barras azules, baja inflación, la liñita amarilla y gran creación de empleo, esta etapa no ha dado nada en términos de crecimiento. Es decir, fíjate acá, abrime el plano porque se ve acá bien claro que hemos tenido años prácticamente donde está entre 0 y 1 el crecimiento económico. El año pasado fue -2, caída del PBI. Este año a lo sumo se habla de 1% de crecimiento. Y fíjense esta línea, la inflación. La inflación llegó al 38% el año pasado, después de la devaluación abrupta del salto del dólar. Y este año va a estar en 25, 26%. Es decir, volvemos a las inflaciones previas a la devaluación del año pasado, promedio 25% de inflación, inflación altísima, con prácticamente estancamiento, no recesión como el año pasado, pero lo mismo, casi nada de crecimiento, el modelo está agotado. Ahora, lo que muchos se preguntan, ¿por qué en este contexto las encuestas muestran que para el oficialismo o para Scioli, para el candidato oficialista, el escenario es favorable? El escenario es favorable. Bueno, lo que hay, además de esto, de un modelo que no tiene crecimiento y tiene alta inflación, sí hay una sensación de estabilidad que te la genera el dólar fijo. El dólar en 9 pesos, que viene subiendo muy lentamente, muy por debajo de la inflación, y el dólar paralelo que todo el año ha estado planchado por debajo de los 13 pesos y ha sido clave la venta del llamado dólar ahorro. Fíjense, esta es la cantidad de dólar ahorro que vende el Banco Central autorizado por la AFIP todos los meses, arriba de los 450 millones de dólares promedio a partir de octubre del año pasado. Y la línea roja es la brecha entre el dólar oficial y el dólar paralelo. Es decir, la forma de voltear el dólar paralelo para que no se dispare el dólar paralelo, que llegó en un momento a tener una brecha del 80%, incluso hacia fines del año pasado, fue empezar a vender a lo loco dólares para que después parte de la clase media los venda en el paralelo, y eso redujo la brecha y ha sido clave para generar la estabilidad, pues no solamente el dólar oficial clavado, sino también la brecha no más allá del 40%, es decir, la sensación de que el que apostó al dólar paralelo a 15 pesos, a 16 pesos, a 14,50 perdió. Pues se le ha puesto un techo y una presión bajista fuertemente a esta brecha. Algunos dicen que esta brecha, esta liñita para abajo no tiene que ver solamente porque vendieron a lo loco, vienen vendiendo todos los meses dólares para que después vayan y en la vuelta se vendan en el paralelo, sino algunos como Claudio Suchovicki dicen, ojo que esto también tiene que ver con la expectativa. En diciembre todo el mundo sabe que el cepo al dólar no va a poder permanecer mucho tiempo más y la expectativa de que se van a normalizar las cosas tira abajo el dólar paralelo que se había disparado mucho. Pero bueno, es claro que esto genera la estabilidad. En este contexto, el ministro de Economía sale a decir cualquier cosa. Es decir, dice lo que se le canta y nadie lo cuestiona. Fíjate lo que dijo esta semana el ministro de Economía. Estamos en una desaceleración fuerte de precios. Y es cierto, porque tiene que ver con el dólar que te decía. Anclado el dólar, se desaceleraron los precios del 38% al 25-26% este año. Sin embargo, el ministro dice, sin ponerse colorado, que este año la inflación no va a superar el 18%. Lo dijo textualmente, Este año la inflación no va a superar el 18%. Fíjate, es la próxima placa, para que lo veas. No lo estoy inventando, se lo dijo ámbito financiero. Y nadie le dice nada. Es decir, el ministro dice que la inflación este año no supera el 18%, es decir, que el gremio aceitero consiguió duplicar con aumento de salario la inflación, duplicar la inflación. Que los bancarios que cerraron el viernes consiguieron casi duplicar la inflación, 33% de aumento. Uno se pregunta, ¿es así? Digamos, ¿ese es el escenario del cual estamos hablando? Duplicando con los aumentos salariales la inflación. No hay que ser economista para entender esto, es una cuestión de sentido común. Si fuera así, empresarios que tienen 18% de aumento en precios y salarios que duplican la inflación, los empresarios argentinos serían los más generosos del mundo. No serían empresarios, sino que serían filántropos. Es decir, se encargarían del bienestar de sus trabajadores y no de cerrar la ecuación económica en sus empresas, de ganar plata, de tener ganancias. Pero además, si la inflación fuera del 18% y los salarios se están aumentando alrededor del 30% más,
es decir, duplicando la inflación, el consumo tendría que estar volando. Es decir, este tendría que ser un año de crecimiento como en los buenos años del kirchnerismo, 5, 6, 7% de crecimiento. El consumo tendría que estar volando. Y un ratito les va a contar Dante Sica y Guillermo Lipeto cómo está el consumo este año. Pero no solamente eso. Volví a la del 18%, porque me interesa ese tema. Si la inflación fuera del 18%, el gobierno no tendría ninguna necesidad de aplicar medidas de estímulo al consumo como está haciendo desesperadamente en estos meses. El ahora 12, los anuncios de créditos personales baratos y prendarios que se anuncian a partir de la semana próxima, y este es el otro anuncio de Kicillof, contradictorio con esto del 18%. ¿Para qué anuncia que van a seguir con los estímulos al consumo si los salarios se están duplicando en sus aumentos a la inflación? Pero bueno, estas son las cosas que permite la economía kirchnerista. Que un ministro de Economía diga cualquier cosa y que ya nadie cuestione si es creíble o no es creíble. Total, el INDEC está todo dibujado, el ministro puede decir que la inflación es 18% y ya pasa. No está dentro ni siquiera de la discusión política, nadie le prestó atención. ¿Por qué no hay un monumento de Rattasi o de el presidente general de esa, una de las principales aceiteras del país, en el medio de la Plaza de Mayo, por lo que dice el ministro de Economía? Si fuera así, efectivamente, que los empresarios son tan generosos en la Argentina, la confrontación no sería con el poder económico en la Argentina, sino que el poder económico sería más generoso que el poder político en la Argentina. Es un absurdo total, no hay que saber economía para entender esto. Pero bueno, el kirchnerismo transita de acá a la elección de agosto y después de octubre en una especie de escenario en el cual la economía le juega a favor, pese a lo que todos sabemos que está pasando en la economía. Terminan los votantes diciendo, pero bueno, después de todo, Kicillof tira cualquier verdura, pero nos mantiene el dólar tranquilo, nos permite comprar un poquito más en estos meses y sobre todas las cosas, no volver al 2001-2002.